Hoy vamos a hablar de los principios en los que se basa una parte importante de nuestra práctica diaria. Siendo el ojo un sistema óptico, debemos conocer los fundamentos básicos de la óptica, la cual es la rama de la física que estudia la naturaleza y comportamiento de la luz. Las teorías propuestas por los científicos para explicar la naturaleza de la luz han ido cambiando a lo largo de la historia de la ciencia, a medida que se van descubriendo nuevas evidencias que permiten interpretar su comportamiento como corpúsculo, onda, radiación electromagnética, cuanto o como mecánica cuántica. Las principales teorías sobre el comportamiento y naturaleza de la luz comenzaron en el siglo XVII con las teorías de los físicos Isaac Newton y Christian Huygens. La teoría corpuscular fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton, quien señalaba que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa, emitidos por las fuentes luminosas, que se movía en línea recta a gran rapidez. Estos eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes, lo que nos permitía ver a través de ellos. En cambio, en los cuerpos opacos, los corpúsculos rebotan, por lo cual no podemos observar lo que habría detrás de ellos. Esta teoría explicaba con éxito la propagación rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión, pero no otros fenómenos como las interferencias y la difracción. Además, experiencias realizadas posteriormente permitieron demostrar que esta teoría no aclaraba en su totalidad la naturaleza de la luz. Por otro lado, el científico holandés Christian Huygens, contemporáneo con Newton, elaboró a su vez una teoría diferente para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Esta teoría, llamada teoría ondulatoria, postula que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas, que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío, en un medio insustancial e invisible llamado éter. Además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar al agua. Con ello, explica y describe la refracción y las leyes de reflexión. En sus inicios, esta teoría no fue considerada debido al prestigio de Newton. Pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta, se le sometió a pruebas y quedó de manifiesto que su poder explicativo era mayor al de la teoría corpuscular. Sin embargo, esta teoría tampoco explicaba en su totalidad la naturaleza de la luz. Ya en el siglo XIX se agregan a las teorías existentes de la época las ideas del físico James Clerk Maxwell, quien explica que los fenómenos eléctricos están relacionados con los fenómenos magnéticos. En su teoría electromagnética señala que cada variación en el campo eléctrico origina un cambio en la proximidad del campo magnético e inversamente. Por lo tanto, la luz es una onda electromagnética transversal que se propaga perpendicular entre sí. Este hecho permitió descartar que existiera un medio de propagación insustancial e invisible, el éter, lo que fue comprobado por el experimento de Michelson y Morley. Sin embargo, esta teoría deja sin explicación fenómenos relacionados con el comportamiento de la luz en cuanto a la absorción y la emisión, el efecto fotoeléctrico y la emisión de luz por cuerpos incandescentes, lo que da pie a la aparición de nuevas explicaciones sobre la naturaleza de la luz. La teoría de los cuantos o teoría cuántica es la teoría propuesta por el físico alemán Max Planck, que establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz solo son posibles por cantidades finitas o cuantos de luz, que posteriormente se denominaron fotones. La teoría tropieza con el inconveniente de no poder explicar los fenómenos de tipo ondulatorio, como son las interferencias, las difracciones, entre otros. Nos encontramos nuevamente con dos hipótesis contradictorias, la teoría de los cuantos y la electromagnética. Posteriormente, basándose en la teoría cuántica de Planck, en 1905 el físico de origen alemán Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz a los que llamó fotones. Con esto propuso que la luz se comporta como onda en determinadas condiciones. Mecánica ondulatoria. Esta teoría reúne tanto la teoría electromagnética como la de los cuantos, heredadas de la teoría corpuscular y ondulatoria, con lo que se evidencia la doble naturaleza de la luz. Esta característica fue corroborada por el físico francés Louis de Broglie en 1924. Así, la luz, en cuanto a su propagación, se comporta como onda, pero su energía es transportada junto con la onda luminosa por unos pequeños corpúsculos que se denominan fotones. Esta teoría establece entonces la naturaleza corpuscular de la luz en su interacción con la materia,
proceso de emisión y absorción, y la naturaleza electromagnética de su propagación. Entonces, definimos la luz como forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas en cualquier espacio. Habitualmente, cuando hablamos de la luz, nos referimos al espectro de luz visible, el cual es solo una pequeña fracción del espectro electromagnético, ubicado en un rango de 400 a 700 nanómetros. Como dijimos anteriormente, la óptica es la rama de la física que estudia la naturaleza y comportamiento de la luz. Esta a su vez se clasifica en óptica física, geométrica y cuántica. Para los efectos de este seminario estaremos haciendo una revisión de las dos primeras. Cuando consideramos el carácter ondulatorio de la luz, ese campo de la física es llamado óptica física y estudia los fenómenos de interferencia, difracción y polarización. El fenómeno de interferencia ocurre cuando las ondas de luz consiguen un obstáculo con dos o más agujeros. Esto va a ocasionar que se divida en dos o más ondas, las cuales interferirán entre sí, y esta interferencia puede ser constructiva o destructiva. La difracción ocurre cuando la onda de luz se consigue un obstáculo con un pequeño agujero. Al pasar la luz por ese agujero, en los bordes del agujero se va a producir la deformidad de esa onda dispersándose. Y la polarización es un fenómeno que ocurre cuando al colocar un filtro polarizador, este bloquea el resto de las ondas que no están en el eje de dicho filtro, obteniendo una luz polarizada. Por otro lado, cuando la longitud de onda es muy pequeña en comparación con los componentes relevantes del sistema óptico y no puede estudiarse su carácter ondulatorio, la aproximación es llamada óptica geométrica, en la cual no se considera este carácter ondulatorio de la luz, sino que solo su propagación como un rayo luminoso, la que además se considera siempre rectilínea. Este estudia los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Cuando las ondas luminosas chocan con una superficie lisa, opaca, pueden rebotar o reflejarse más que pasar a su través. Tenemos la reflexión difusa, que se produce cuando la luz incide en una superficie opaca no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones, por lo que no se forma una imagen, como podemos observar en esta imagen del lado derecho. Es un hecho importante que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Por otro lado, la reflexión especular se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre en los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La reflexión especular obedece a la ley de reflexión, la cual establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Como podemos ver en esta imagen, el rayo incidente, el ángulo que forma con la normal, que es la línea perpendicular al vértice de contacto con el espejo en este caso, y el rayo reflejado. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Antes de continuar, debemos hacer un paréntesis en la clasificación de las imágenes para poder comprender mejor cómo se forman estas en los espejos y lentes. Un sistema óptico es un conjunto de medios materiales limitados por superficie, cuya finalidad es aprovechar las propiedades de la luz en la construcción de instrumentos como espejos y lentes, entre otros. Cuando los rayos de luz parten de un mismo punto y se concentran en otro distinto, se dice que el segundo es la imagen del primero. Las imágenes se pueden clasificar según su naturaleza en reales. Se forman cuando los rayos reflejados, después de interactuar con un espejo o lente, se intersectan en un punto. La imagen debe proyectarse sobre un plano o pantalla para ser visible. Las imágenes virtuales se forman cuando los rayos, después de interactuar con un espejo o lente, divergen y son sus proyecciones las que se unen en un punto. Estas imágenes no se pueden proyectar en un plano, pero son visibles para el observador. Con respecto a su posición, las imágenes pueden ser derechas si están orientadas igual que el objeto o invertidas si están en posición contraria al objeto.
y según su tamaño, las imágenes se denominan aumentadas o mayores si son más grandes que el objeto y disminuidas o menores si son más pequeñas en relación al objeto. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual, está a la misma distancia que el objeto del espejo, está derecha igual que el objeto, sin embargo experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Los espejos curvos son superficies reflectoras en forma de casquetes esféricos, los cuales pueden ser cóncavos o convexos. En general, este tipo de espejo formará distintas imágenes dependiendo de la posición en la que se encuentra el objeto. Los espejos cóncavos o convergentes son aquellos que tienen la propiedad de que los rayos paralelos al eje óptico sean reflejados todos a un punto llamado foco. Estos espejos tienen un foco real. Los espejos convexos o divergentes son aquellos que al incidir los rayos paralelos al eje óptico, los rayos de luz son dispersados, como si los rayos proveniesen del foco, el cual en este tipo de espejo es un foco virtual. El centro de curvatura, identificado como C en la imagen, es el centro de la superficie esférica que pertenece al espejo. También podemos decir que es el centro de la circunferencia a la cual se circunscribe el espejo. El foco, o F, es el punto donde convergen los rayos paralelos al eje óptico en un espejo cóncavo. En general, como los espejos estudiados son de poca curvatura, podemos aproximar y decir que el foco se encuentra a la mitad de la distancia entre C y el vértice, que es el punto de intersección del eje óptico en el espejo. Dependiendo de la ubicación del objeto con respecto a estos tres puntos, se formarán imágenes distintas. En el caso de los espejos cóncavos, si el objeto se encuentra por detrás de C, la imagen obtenida será real, invertida y de menor tamaño que el objeto, como vemos en la imagen superior izquierda. Si el objeto se encuentra entre el centro y el foco, la imagen obtenida será real e invertida, pero de mayor tamaño que el objeto, como vemos en la imagen inferior izquierda. Y si el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, la imagen será virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto, como vemos en la imagen superior derecha. Por otro lado, en el caso de los espejos convexos, la imagen obtenida siempre será virtual derecha y de menor tamaño que el objeto, como podemos ver en la imagen que tenemos del lado inferior derecho. En cuanto a la refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda cuando pasa de un medio a otro. Como se ha dicho, la rapidez de propagación de la luz cambia según el medio por el que viaja. El índice de refracción relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. En la ecuación podemos ver como n, que es el índice de refracción, es igual a la relación entre c, que es la velocidad de la luz en el vacío, y v, que es la velocidad de luz en el medio. El valor del índice de refracción permite diferenciar medios más o menos refringentes. Así, un medio con un valor pequeño de n es menos refringente y mientras mayor es n es más refringente. Así tenemos que cuando un rayo luminoso pasa de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad, se refracta hacia la normal. Esto ocurre si el rayo incide de forma oblicua. Cuando los rayos inciden perpendicularmente a la superficie, la velocidad se reduce, pero su dirección no se altera. Asimismo, tenemos el ángulo límite o crítico, que es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. La reflexión total interna se produce cuando el rayo refractado desde un medio de mayor índice de refracción a uno menor sale rasante a la superficie, por lo que decimos que el ángulo de refracción vale 90 grados con respecto a la normal, y el valor que adquiere el ángulo de incidencia se llama ángulo crítico. Para todos los ángulos de incidencia mayor a este ángulo crítico, la reflexión interna será total.
es decir, el rayo no se refractaría, sino se reflejaría en su totalidad. Con respecto a las lentes, una lente es una pieza fabricada con un material transparente y limitada por dos superficies curvas, o una plana y una curva. Su funcionamiento se fundamenta en las leyes de refracción, ya que hace variar la dirección de los rayos de luz mediante los cambios de medio. Pueden ser convergentes o divergentes. La imagen superior muestra la dirección que toman los rayos de luz al pasar por una lente convergente, lente positiva. Los rayos que provienen de manera paralela al eje óptico se refractan hacia el foco de la lente. La imagen inferior muestra la trayectoria de los rayos al refractarse en una lente divergente. Observen que los rayos se refractan como si proviniesen del foco, el cual se dice que es virtual. En cuanto a los tipos de lente, las lentes convergentes o positivas pueden ser convexas, biconvexas, plano-convexas o meniscos positivos, mientras que las lentes divergentes o negativas pueden ser cóncavas, bicóncavas, plano-cóncavas o meniscos negativos. En cuanto a la formación de imágenes de las lentes convergentes, esta va a depender de la distancia que hay entre el objeto y el foco. Si la distancia es mayor a 2 veces la distancia focal, la imagen generada va a ser real, invertida y de menor tamaño. Si el objeto se encuentra a 2 veces la distancia focal, la imagen será real e invertida, pero de igual tamaño que el objeto. Si el objeto se encuentra entre 2 veces la distancia focal y el foco, la imagen será igualmente real e invertida, pero de mayor tamaño que el objeto. Si el objeto está ubicado justo en el foco, los rayos se mantienen paralelos hasta el infinito y no se unen entre sí, por lo que la imagen no se forma. Y por último, si el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, la imagen será virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Con respecto a las lentes divergentes, sin importar dónde se ubique el objeto, la imagen siempre será virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Con respecto a las lentes cilíndricas, son una sección curva de un cilindro, donde una superficie es plana y la otra presenta una curvatura máxima, sea cóncava o convexa, y su máximo poder es perpendicular a su eje. Podemos ver en la imagen cómo en el caso de la lente cilíndrica positiva o plano convexa, los rayos en el sentido vertical coinciden con el eje del lente y no son modificados, mientras que en sentido horizontal la lente se comporta como una lente positiva haciendo converger los rayos luminosos. Lo contrario ocurre en esta imagen, que representa una lente cilíndrica negativa o plano cóncava, donde los rayos en sentido vertical coinciden con el eje de la lente y no son modificados, mientras que en el sentido horizontal la lente se comporta como una lente negativa, haciendo diverger los rayos luminosos. Las lentes tóricas son lentes esferocilíndricas que poseen una curvatura distinta para cada meridiano, y la máxima y mínima curvatura son perpendiculares entre sí. El meridiano de mayor curvatura se comporta como una lente esférica de mayor poder que el meridiano de menor curvatura, teniendo estas lentes un punto focal para cada meridiano. La refracción de la luz en superficies tóricas se conoce como el conoide de Stern, donde observamos que en los dos meridianos principales poseen dos puntos focales diferentes, cuya distancia entre sí o intervalo focal será mayor cuanto mayor sea la diferencia de poder de los meridianos entre sí. La sección transversal en el punto central entre ambos focos es la zona donde la imagen presenta menor distorsión y se conoce como círculo de menor confusión. Se representa en la imagen con la letra M. La lente tórica puede ser tallada en su cara anterior o posterior, lo cual se conoce como toricidad externa o interna. Otro aspecto importante de definir de una lente es su poder o potencia. La potencia de una lente convergente o convexa es positiva, mientras que la potencia de una lente divergente o cóncava es negativa. La potencia de una lente es una cualidad que está influenciada por el índice de refracción del material empleado y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal, distancia focal expresada en metros, y esta se expresa en dioptrías. Por último tenemos los prismas, los cuales son un sistema óptico formado por dos planos que forman un ángulo diedro, el cual es capaz de refractar, reflejar o dispersar la luz. El prisma está conformado por las aristas, un ángulo refringente formado por las dos superficies planas y una base.
y este, al igual que los lentes, tiene un índice de refracción dado por el material por el que está fabricado y un poder que igualmente se expresa en dioptrías. Un rayo que atraviesa un prisma saldrá del prisma luego de desviarse de su dirección original en un ángulo que denominamos desviación angular. Observamos en la imagen cómo el ángulo de incidencia de la primera interfaz es igual al de refracción de la segunda interfaz y viceversa. El rayo que atraviesa el prisma será refractado en su interior una o más veces antes de emerger por la siguiente cara. Los prismas se pueden clasificar según el efecto que estos tienen sobre la luz al ser atravesados por la misma. Estos pueden ser dispersivos o reflectores. La dispersión de la luz al pasar por un prisma es producto de que la onda de luz blanca está compuesta de variadas longitudes de onda, pero que al ingresar dentro del medio experimentan distinta velocidad, producto de que tienen diferente longitud de onda cada color que compone la luz blanca. A mayor longitud de onda, menor es la desviación sufrida, es decir, la luz roja se desviará menos que el azul o la violeta, lo que resulta en la descomposición de la luz blanca en los distintos colores que la conforman. Los prismas reflectores, en los que la dispersión no es conveniente, el haz de luz es introducido de tal manera que se produzca al menos una reflexión total interna, con el propósito de cambiar la dirección de propagación, la orientación de la imagen o ambas. Nos damos cuenta que es independiente del índice de refracción como también de la longitud de onda. La reflexión ocurrirá sin ninguna preferencia de color y el prisma se denomina acromático. En la imagen podemos observar un prisma ortogonal. Este tipo de prisma desvía la luz en 90 grados, los rayos perpendiculares a la cara incidente. Vemos que la parte superior e inferior de la imagen han sido intercambiadas, es decir, la flecha se ha volcado, sin afectar sin embargo a los lados derecho e izquierdo. Por consiguiente, se trata de un sistema inversor cuya cara superior está actuando como un espejo plano. Al observar a través de un prisma, podemos percibir una desviación aparente de la imagen hacia la base del mismo. Es por esto que son útiles, por ejemplo, en pacientes que presentan visión doble, ya que al colocar un prisma al paciente con la base del mismo en sentido contrario a la desviación que presenta, podemos lograr que fusionen las imágenes de ambos ojos. Para finalizar, les dejo esta frase del físico Albert Einstein: cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Muchas gracias por su atención.